Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy poder ingresar al repaso de la lección número 11 de la escuela sabática, que lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, la primera parte. Y en el repaso de esa lección me encuentro acompañado aquí de un gran amigo. Él es estudiante de teología y está en el 4º año de su carrera. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días también ahí a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Muchas gracias, Abraham, primeramente por la invitación. Estamos acá pues justamente para lo que tú mencionabas, el repaso de esta lección, de la lección número 11 que tenemos para toda esta semana. En realidad estuvimos repasando y ahora vamos a ver pequeños detalles, ¿verdad?, en cuanto a esta lección. Así es, Eric, y lo llamativo de la lección de esta semana es que estamos introduciéndonos al mensaje del tercer ángel. A lo largo del trimestre estamos viendo el mensaje de los 3 ángeles, ya hemos visto el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y bueno, pues ahora nos toca entrar al mensaje del tercer ángel, ¿no? Y va a ser de cierta manera un mensaje que nos va a llevar a la reflexión, nos va a llevar al cambio, y yo sé que va a ser de una gran bendición este tercer mensaje. Así que, Eric, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Claro, adelante, comencemos entonces. Vamos a orar, queridos amigos. Bendito Dios, bendito Padre, te queremos agradecer en este momento porque tú nos das la oportunidad de poder abrir tus sagradas escrituras. Detrás de la pantalla se encuentra un hijo tuyo, Señor, a punto, Señor, de poder abrir tu Biblia con el interés, con la curiosidad, Señor, de poder conocer cuál es la esencia, cuál es el énfasis de la lección de esta semana. Permite que tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro y pueda, Señor, darnos las palabras correctas para dirigirnos a cada uno de tus hijos que se encuentra detrás de la pantalla. Rogamos tu compañía en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con el repaso de la lección, Eric, y sabes lo interesante que menciona la introducción de esta semana, menciona de que el tema del sello y de Dios y la marca de la bestia está plenamente ligada con el tema de la adoración. ¿Por qué razón mencionar eso la lección, Eric? Justamente tanto el sello de Dios como la marca de la bestia son bases para poder, como tú decías, la parte de la adoración, y a la vez también la lección nos habla acerca de adoración. Y en el mensaje de los 3 ángeles hay algo que rescatar. Tanto en el primer ángel nos habla acerca de la adoración, de adorar, pero así también en el segundo ángel ya no nos habla, no nos menciona, más al contrario nos menciona la parte de Babilonia. Y acá en el mensaje del tercer ángel ya llega nuevamente la parte de la adoración. ¿Por qué? Porque en esta parte de la adoración vamos a agarrar 3 cosas en realidad, ¿no? La parte de la lealtad, la parte de la autoridad que también nos habla, y justamente la parte de la adoración, ¿no? Entonces es un papel muy importante que el pueblo de Dios en realidad va a llegar a tener esa decisión de a quién adorar, ¿no? Por eso se nos dice el sello de Dios o la marca de la bestia. Amén, así es, y justamente la lección del día domingo nos va a empezar a introducir a este tema de la adoración, y para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Ya esta es la esencia de las personas que han sabido mantenerse puras y han sabido escuchar el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Como tú mencionabas, en el mensaje del primer ángel nos encontramos con temer a Dios, darle gloria. Eso tiene que ver con la observancia de los mandamientos, con reconocer la autoridad de Dios. Habla de dar gloria a Dios. Eso tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, reconocerlo como templo del Espíritu Santo. La hora del juicio tiene que ver con la hora del juicio que comenzó en 1844, cuando finalizan las 2300 tardes y mañanas. Es decir, la esencia pura de los 3 mensajes tiene que ver con adoración. Pero ahora mira, acá hay un versículo que nos está intentando reflejar qué características tienen las personas que han escuchado estos mensajes y estos llamados de parte de Dios. Dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Algunas versiones dicen y tienen la fe de Jesús. Aquí hay algo muy importante. En primer lugar menciona de que las personas que han escuchado este llamado de Dios tienen 2 características. Una característica es que guardan los mandamientos de Dios.
Y en segundo lugar, tienen la fe de Jesús. Ahora es interesante que este mismo versículo lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, cuando se menciona de que el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir con ella y con los descendientes de la mujer, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. En ese contexto también se menciona. Entonces nos podemos dar de cuenta que las personas que están guardando los mandamientos, que tienen la fe de Jesús, es un pueblo, es un grupo de personas, es el pueblo de Dios que de cierta manera ha sabido obedecer ese llamado de Dios que indica a las personas a que no reciban el sello ni la marca de la bestia. Entonces, lo primero que podemos encontrar. Ahora, lo importante aquí también es la palabra perseverancia. La lección utiliza la palabra upomoné, que es la palabra en griego, upomoné, que se traduce como perseverancia firme o tesón. Es decir, las personas que han tenido perseverancia no son solamente personas de que un día han tomado la decisión y han abandonado su decisión, sino son personas que han seguido de manera consecuente con esa decisión. Perseverado, como se dice, ¿no? No, sí, y saber perseverar. De manera firme. Y ahora aquí lo interesante es que el centro de que se menciona los mandamientos tiene que ver con el día sábado. Ya la lección de la semana pasada, cuando veíamos las características que tenía Babilonia, dice que Babilonia tenía un cáliz en su mano y en su cáliz había muchas abominaciones. Y es interesante que cuando buscamos en la palabra de Dios, las veces que Dios identifica o describe las abominaciones, las describe, por ejemplo, a la hechicería, las describe con el ocultismo, las describe con hablar con los muertos, las describe con espiritismo, ¿no? Adorar a falsos dioses, todo eso se considera abominaciones. Y dice que Babilonia tenía un cáliz lleno de abominaciones. ¿Eso qué quiere decir? De que Babilonia es un poder que directamente ataca la divinidad y la autoridad de Dios. Y es en ese sentido de que podemos darnos cuenta que este grupo de personas que escucha el mensaje de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, son personas que no se han olvidado de la ley de Dios y no se han olvidado de la autoridad de Dios y no se han olvidado del día sábado. Y como aquí el autor mismo menciona, ¿no? El tema, el eje central tiene que ver con el día sábado. La fe en Jesús y la fe de Jesús. ¿Cuál sería la diferencia? Así es, ¿no? Cuando nosotros vamos al griego, se lo puede traducir de 2 maneras, ¿no? La fe de Jesús, tanto que muchas de las versiones de nuestras Biblias llegan a tener, y la fe en Jesús. Ambas traducciones están correctas, ambas traducciones salen del griego original en realidad, ¿no? Del griego koiné. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de estas versiones, hay mucha diferencia, porque no es lo mismo decir la fe de Jesús y la fe en Jesús, ¿no? No es decir, entonces en esta parte debemos ser muy, por así decir, cuidadosos, pero a la vez también ver y profundizar el estudio, ¿no? Y acá es donde nosotros podemos llegar a ver qué es la fe en Jesús y qué es la fe de Jesús. Para ello vamos a ver en nuestras Biblias, ¿no? Vamos a ver esta fe, a qué se hace referencia, ¿no? Vamos a ver el libro de Mateo 27, del versículo 45 al 50. Y en este texto, en este pasaje, nosotros vamos a llegar a encontrar el momento en realidad de la crucifixión de Jesús. Cuando llegamos a ver en esta parte, entonces llegamos a encontrar cómo en la última parte tiene las palabras en realidad que Jesús dice, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Y es un padecer. Y antes de ese verso nos muestra, si lo tienes ahí, sí, claro. Abraham, por favor. Claro que sí, dice así, desde el verso 45, ¿no? Sí, 45 al 50. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, lo puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Así es, muchas gracias, Abraham. Nosotros vemos acá una escena en la cual vemos a un Jesús, pero un Jesús así como tú, así como yo, así como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en esta escena nosotros vemos cómo
incluso las pruebas y las dificultades que en ese momento enfrentaba Jesús, tenían la intención de poder hacer caer la confianza que Jesús tenía en Dios. Y al momento de poder hacer esto, en juego se puso toda la vida, toda la comunión, toda la devoción y todo la intimidad que tenía Jesús con su Padre. Se pone en tela de juego, por así decirlo, ¿no? Toda su vida, desde su niñez, Jesús había pasado en gran comunión con su Padre. Y llegando a este punto de la historia, él se había preparado ¿para qué? Para las cosas buenas, claro que sí, pero a la vez también para las cosas malas, por así decirlo, que le iban a suceder. Toda esa vida de comunión, de perfecta intimidad, por así decir, de Dios, entre el Padre y el Hijo. Entonces llegamos a ver que ahora se pone en juego en esta parte. Y así como cada uno de nosotros, ¿no? En esta parte de la historia eso nos menciona que durante todo ese tiempo de la crucifixión, pero aparte a la vez también, ¿qué es lo que pasaba? Que Jesús confiaba en el Señor, y gracias a esa confianza en el Señor nosotros podemos llegar a ver, cuando vemos el libro de Hebreos capítulo 11, ¿no? El libro que habla muy bien acerca de la fe, nosotros podemos llegar a rescatar 3 cosas. ¿Qué es fe? Confiar, creer y a la vez también obedecer, ¿no? Confianza, creer y obediencia. Y cuando nosotros vemos la parte de confiar, Jesús llegó a confiar grandemente y tuvo fe en realidad. Tuvo fe porque a pesar de todo eso, cuando nosotros vemos esta parte de la historia, podemos decir, pero ¿por qué clama? El comentario bíblico nos menciona, ¿no? Elí, Elí, que justamente era una alusión a Dios, ¿no? Dios mío. Y Dios mío, la parte del mío era como que, Señor, con mucho cariño, no, Señor, ¿por qué me has abandonado? Era como que una duda, más que una duda, una tristeza en realidad de por qué el abandono de Dios, ¿no? Pero acá nosotros vemos que aún así en esas circunstancias y demás, Jesús confiaba en su Padre. Amén. Tuvo esa fe que tenía en realidad, y esa es la fe de Jesús, ¿no? Esa fe, por más de que tal vez las circunstancias y demás digan que no va a suceder cierta cosa, pues ahí está esa confianza que Jesús tenía en Dios, ¿no? Y cuando nosotros vemos más adelante, podemos llegar a ver justamente todo ello, que a través de ello, que la fe de Jesús, ¿qué es lo que va a suceder en nosotros? Porque el versículo dice, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos, Dios, si tienen la fe de Jesús, era el pueblo el remanente, por así decirlo. Y la iglesia adventista queda identificada justamente con estas 2 características, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la fe de Jesús, y eso es lo que era la fe de Jesús, ¿no? Esa fe, la que en ese momento llegamos a ver la confianza en el Padre, pero ahora vamos a ver la fe en Jesús. Y la fe es muy distinta. La fe de Jesús la tiene, ¿no? Y la fe en Jesús es lo que nosotros tenemos en realidad a Jesús. Amén. Cuando nosotros llegamos a tener fe en Jesús, y nuestra fe en realidad no nos puede llegar a salvar. La fe, ¿cuál es aquella que nos salva? La fe que Jesús tuvo, no la fe de Jesús. Entonces hay 2 cosas. Primeramente, la fe en Jesús es lo que nosotros, gracias a la fe en Jesús, Él nos da su gracia. Gracias a que nosotros tenemos fe en Dios, la lección nos menciona que Él nos da la gracia, la misericordia y a la vez también la salvación. ¿Y qué es lo que nos salva? La fe de Jesús. Y eso es el don que nosotros vamos a recibir y recibimos en realidad de parte de Jesús. Y ahí están las 2 diferencias, ¿no? La fe en Jesús que debemos tener, y la que nos salva también es la fe de Jesús. Amén. Es lo que yo debo de tener, ¿no? Es lo interesante de esa parte de la lección, lo que yo debo de tener la fe en Jesús, pero lo que finalmente a mí me llama es la fe de Jesús, ¿no? Entonces son connotaciones de cierta manera que podríamos decir que tienen que ser un mismo significado, pero de cierta manera nos ayuda a tener un conocimiento más profundo de lo que representa el en y el de, ¿no? Y el de, sí, exacto. Y muy, muy interesante. Y algo que también menciona aquí la lección es acerca de que esa fe la debemos tener ahora, ¿no? No debemos de tardar. O de esperar hasta que nos volvamos viejitos. Sí, porque hay muchas veces que vamos posponiendo decisiones, sí, y es mejor poderlas tomar lo más pronto posible. Vamos a continuar con la lección y vamos a ver, estamos dentro de lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Estamos viendo en la primera parte
de que hay un pueblo que escucha al llamado de Dios, un pueblo remanente que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que cumple con los 10 mandamientos, se cumple con la fe de Jesús. Hemos visto la diferencia, pero ahora también vamos a ver acerca de qué es lo que nosotros podemos cosechar. O sea, nosotros vamos a cosechar todo lo que sembramos, pero ¿en qué sentido se habla acerca de la cosecha? Y para eso vamos a buscarnos Apocalipsis 13, 15 al 17. Y vamos a encontrarnos aquí con un pasaje muy importante. Apocalipsis 13, 15 al 17, ¿no? 15 al 17. ¿Está después de la lectura, Eric? Claro que sí, como hace un momento tú lo hiciste, ahora yo lo voy a... Claro que sí. 13, 15 al 17 Así dice es. de la siguiente manera. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, este pasaje es muy importante. Vamos a entender el contexto. Apocalipsis capítulo 13 empieza presentándonos en primer lugar al dragón, nos presenta a una primera bestia, nos presenta a una segunda bestia y por último nos presenta a la imagen de la primera bestia, ¿no? Estos 4 poderes que se presenta dentro de Apocalipsis capítulo 13. Pero a su vez, los versículos que acabamos de leer nos mencionan acerca del poder y la autoridad que tendría la imagen de la bestia. Porque dice que esta imagen de la bestia sería la encargada de impedir que los hijos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús, puedan comprar o vender. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque las personas que llegarían a ser atacados por la imagen de esta bestia, llegarían de cierta manera a ser obligadas a aceptar un modelo de adoración religioso. Y es en ese sentido que la lección nos va a presentar acerca la historia un poco de Caín y Abel. No olvidemos que lo que sucedió en la historia de Caín y Abel era un hijo fiel de Dios que ofreció un sacrificio, ¿no? Que era de agrado para Dios, es decir, un modelo de adoración que agradaba a Dios. Sin embargo, Caín ofreció lo que a él le parecía correcto, ¿no? Un modelo de adoración distinto a lo que Dios le gustaba y distinto a lo que Dios había ordenado. Entonces ahí vemos claramente cómo es que cuando Caín se da cuenta de que su ofrenda no fue aceptada, se enoja contra su hermano y termina quitándole la vida a su hermano. Ahora, ¿por qué esa historia es importante? Es importante porque en los últimos tiempos la misma escena se va a volver a escenificar. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá un tiempo en el cual el pueblo remanente de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, llegará a ser atacada directamente por ese otro grupo que está con el bando del enemigo, que no aceptan el modelo de adoración que Dios nos indica en su palabra, ¿no? Entonces aquí yo tengo que ser pero muy sabio, ¿no? Y entender lo siguiente: si no estoy con Dios, ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy, no? ¿Dónde me encuentro? Es decir, si no estoy con Dios, puedo estar en el otro bando, ¿no? O eres frío o eres caliente, o es blanco o es negro, ¿no? En la lección misma menciona que no debe existir neutralidad, de decir, yo estoy en un término medio. Vamos a continuar, y la lección del día miércoles dice: los que siguen al Cordero. ¿No es así, Eric? Así es, Abraham, de esa misma manera como tú me mencionaste ahora, los que siguen al Cordero. Vamos a ver al final en qué posición deberían estar estas personas, pero a la vez también vamos a ver, para poder entender ello, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis ahí 13. Donde estuvimos, sí, Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 y 2, porque debemos saber de dónde viene la bestia y a la vez también quién le da la autoridad, quién le da el poder. Entonces esa información la vamos a conseguir acá. ¿Lo puedes leer tal vez, Abraham, por favor? Claro que sí, Eric. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 al 2. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia.
La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Exacto. Muchas gracias, Abraham. Para comprender este texto, primeramente menciona, ¿no?, algo, una parte. Me paré, dice, no me paré sobre la arena del mar. Sin embargo, si vamos a la crítica textual, en esta parte en el griego nos menciona que me paré no debería ser esta palabra, más al contrario, debería ser y él se paró. Pero hablando acerca de quién, del dragón, ¿no? La crítica textual nos menciona que no es me paré, entonces es y él se paró. Y cuando nosotros lo relacionamos al texto anterior, en realidad a los versículos 17, justamente nos menciona donde el dragón se llenó de ira, contra la mujer. Entonces este versículo, el versículo 1 del capítulo 13, nos menciona que es una continuación, ¿no? Y el dragón se paró, sería, wow. Ya no sería me paré, ¿no? Y el dragón se paró, dice, en la arena del mar, viendo en realidad subir, estando ahí atento. ¿Por qué? Porque este dragón, más adelante nos menciona que le iba a otorgar poder, le iba a brindar esa autoridad a la bestia, esta bestia que estaba emergiendo. ¿De dónde? Del mar. Nos menciona, y nosotros sabemos que en profecía mar se hace referencia a multitud, a muchedumbre, a personas, a gente en realidad, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos esto, el dragón que estaba ahí salió la bestia, y ahí es donde esta bestia tiene características de animales que en Daniel capítulo 7 podemos llegar a ver. Primeramente ahí nos menciona el leopardo, nos menciona tenía sus pies eran como de oso, nos menciona, y a la vez también su boca era como la boca de un león. Estas bestias, tanto el leopardo como el oso como el león, podemos llegarlos a encontrar justamente en el libro de Daniel 7. Así es. Nos hace relación a ello. Mucho, y a la vez también, exacto, y a la vez también la parte del dragón. Nosotros vemos en Apocalipsis 12, el versículo 9 nos menciona que este dragón es la serpiente antigua, bueno, que es diablo y Satanás, ¿no? Entonces vemos ahí, identificamos ciertos aspectos, ¿no? Entonces Satanás dio el poder, ¿a quién? A esta bestia. Ahora, ¿quién es esta bestia, no? ¿A qué poder sería esta bestia? Cuando nosotros vemos, ¿por qué? Porque nos menciona ciertas cosas, ¿no? Vi en su cabeza, antes de ello, ¿no? Era semejante, nos dice como leopardo. Antes de eso nos menciona que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos y que tenía 10 diademas en sus cuernos. Y cuando nosotros vemos 7 cabezas, las 10 diademas y 10 cuernos, las diademas hacen representación a que estos cuernos eran poderes políticos en este caso, en el cual la lección a la vez nos menciona que esta bestia, Satanás tiene diferentes maneras de poder obrar, y una de estas es de poder obrar en realidad a través de las personas, a través de cosas en realidad terrenales, ¿no? Porque es la manifestación en realidad de la que Satanás se hace, ¿no? Cuando Satanás tentó a la mujer, a través de una serpiente. Cuando Satanás y demás cosas hace, a través de usa personas, puede usarnos a nosotros, ¿no? Pero vamos a ver justamente al finalizar de cómo seguir en realidad al Cordero, ¿no? Y cuando nosotros vemos ello, usó también Satanás a personas. ¿Por qué? Porque mencionamos nosotros que en el versículo 17, antes, ¿no? En el capítulo 12, el dragón se llenó de ira, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, y que justamente cuando nosotros vemos Apocalipsis, vemos que aquella persona se fue contra la descendencia, y parte de ello, la mujer en este caso estaba embarazada. En Apocalipsis 12 nos menciona, y ahí está Jesús. Es Cristo mismo quien es esta persona de la cual esta mujer estaba embarazada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Apenas saliese, Satanás iba a estar al ataque para poder culminarlo. Por eso nos menciona, y a la vez también nos menciona que cuando llegó a suceder esto, querer atacar Satanás al fruto, al hijo de la mujer, mandó, ahí está, podemos ver que actuó a través de Herodes, que fue, uno de los Herodes, ¿no? Hay varios Herodes que nosotros podemos llegar dentro de la Biblia. Entonces Herodes justamente fue aquella persona por la cual actuó Satanás a la vez, al momento de ¿qué? De poder mandar a matar a todos los niños que habían llegado a salir, pero a la vez también llegó más tarde a actuar a través de Pilato, que fue aquel que condenó la muerte en la vida de Jesús. Llegó a actuar a través de los soldados que llegaron a crucificarlo, a través de el soldado que llegó
a colocar la lanza a la vez también en el costado. Entonces vemos ahí todo el actuar de Satanás. ¿Por qué? Porque estas personas estaban, por así decirlo, al servicio. En realidad no, Satanás llegó a usarlas porque estas personas adoraban de la misma manera también. No adoraban a Dios, y como no adoraban a Jesús, no adoraban a Dios, pues estaban del otro lado, del otro bando. Hacían la parte del otro bando. Y a la vez también, cuando nosotros vemos ya más adelante, Satanás actuó a través de todo ello, en realidad de la Roma imperial, ¿no? De la Roma imperial, que era el poder en este caso, y más adelante ya se convertiría a la vez también en la Roma papal, ¿no? Entonces todo ello, ¿por qué? Porque vemos todo esto, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, pero aún así Satanás, queriendo atacar, no pudo. No pudo. Jesús continuó su ministerio, resucitó y ya murió por cada uno de nosotros. Entonces Satanás fue muy astuto porque al no poder con su hijo, ¿no? Para no poder con Jesús mismo, él llegó al no poder quitar, por así decir, a Jesús de su iglesia, la base. Él quiso entrar poco a poco ahí a los fundamentos de la iglesia, ¿no? Ya cambió de estrategia y dijo, no, ahora voy a entrar con los fundamentos de la iglesia, y ahí es donde ciertas cosas dentro de la iglesia llegan a cambiar y demás. Es toda una estrategia, ¿no? Del sábado al domingo, de la adoración a las imágenes a la adoración de la adoración a Dios a la adoración a las imágenes. Ha estado ahí inmerso Satanás en cuanto a quién puede llegar a adorar, ¿verdad? Y es justamente lo que la lección nos menciona. Y aquí está donde en el versículo 3, en Apocalipsis 13, menciona lo siguiente, ¿no? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Toda la tierra, en realidad, como mencionaba, ¿no? Se maravilló en el poder, en esta autoridad que el dragón le da justamente a esta bestia, ¿no? El poder papal, ahora sí, ¿no? La Roma papal, por así decirlo, que si nosotros revisamos por los años de 1870, ahí llegan a atacar con la Revolución Francesa y demás, a la bestia, a la herida de muerte. Pero aún así, más allá, todos pensaban que el poder papal ya terminaría ahí, pero surge nuevamente, ¿no? Vuelve, por así decir, a tomar fuerza, y hasta ahora está continuando en realidad con la parte del poder que se le dio, ¿no? Que se le dio. Entonces estamos de esa manera ahí. Ahora, el contraste es que cuando nosotros vemos, hace un momento antes mencionábamos, ¿no? ¿A quién en realidad estaríamos rindiendo adoración? Todo el mundo se maravilló con el poder que esta bestia tenía. Muchos llegaron a adorar y van a llegar a adorar a la bestia. Pero algo así también nosotros, si no adoramos a Dios, mencionábamos, ¿no? Estaríamos adorando a la bestia. No es que acá yo voy a adorar poquito a Dios, pero a la vez un poquito también a la bestia, ¿no? O cuando me conviene, ¿no? Yo voy a adorar a la bestia, y después cuando no me conviene voy a adorar o al revés, ¿no? A adorar a Dios o a adorar a la bestia. Entonces ahí es donde debemos tomar una decisión firme. Hay muchas preguntas en la lección que nos hace. Una de estas es: ¿cuánto estás tú dispuesto a aguantar por Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a aguantar por Dios? Porque al final es lo que nosotros vamos a llegar a hacer, ¿no? Adorar. Si vamos a adorar a Dios, vamos a soportar todo. Jesús soportó todo por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a soportar las cosas por Dios? Porque nos menciona, no seremos odiados por la humanidad, aborrecidos, ¿no? Y todo eso tiene un seguimiento de cómo nosotros actuemos ahora. Y hace un momento hablamos de la fe de Jesús, la fe en Jesús. ¿Cómo está nuestra fe ahora en Jesús? Y a la vez también, de la misma manera, cómo nuestra fe va a ser puesta también llegado el momento de la persecución. Porque lo que ahora estamos viviendo no es nada, nos menciona, ¿no? Aún hay muchas más cosas en la cual pues poder llegar a pensar, Abraham. Algo tan interesante que tú mencionabas, Eric, que decías acerca de la muchedumbre, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, y donde explica Juan qué es lo que representa, ¿no? Las aguas. Eso nos da a entender algo muy importante para nuestra vida, es que la mayoría no siempre está en lo correcto.
la mayoría siempre suele nadar en favor de la corriente. Y a veces muchas veces podemos tornarnos, ¿no?, en ese sentido, porque el camino que sigue la corriente, por el cual van todos, el camino ancho, siempre suena más cómodo, suena más fácil, suena más sencillo. A veces para mí mismo me es más sencillo ir por este lado, pero en realidad las personas que nadan en contra de la corriente, aquellos que de cierta manera buscan guardar los mandamientos, son pocos. Son pocos aquellos, y es tan interesante ese tema, porque actualmente hay tantas personas que catalogan al día sábado como un día de legalismo, como un día de volverse fariseo, cuando realmente el día sábado no representa nada de eso. El día de sábado es una delicia para el adventista, es un día donde encuentra descanso. Pero fuera de todo eso nos damos de cuenta de cómo es que yo tengo que ser muy sabio a la hora de tomar mi decisión, de saber con qué bando voy a estar, ¿no? Y como dice aquí la parte del título, los que siguen al Cordero, seguir al Cordero, porque van a haber dos grupos: personas que siguen al Cordero, o personas que adoran a la imagen de la bestia, que adoran a la bestia, o personas que incluso pueden estar persiguiendo a los que guardan los mandamientos de Dios. Y vamos a finalizar con esta última parte, Eric, y ya va por título, y dice: Jesús nuestro mediador. Y para eso vamos a dar lectura a Apocalipsis 13, 4 y 5, continuando la lectura que tú habías comenzado. Dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es decir, este mismo dragón a través de la bestia recibe adoración. Qué interesante. O sea, a través de la bestia recibe una adoración, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Los 42 meses que se traducen como 1260 días, que concluyen el año 1798. En este momento recién termina la otra parte de la Roma papal. Entonces, más antes tenemos la Roma imperial, luego a la Roma papal. Pero lo interesante, y una de las características, hace un momento vimos la característica que tiene la Roma imperial. Ahora miren qué característica tiene la Roma papal. Dice que hablaba de arrogancia y blasfemia, dice, ¿no? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Ahora, ¿qué se considerará una blasfemia dentro de la palabra de Dios? Aquí yo solamente quiero dar lectura, Lucas capítulo 5, versículo 20 hasta el 21. Dice así: al ver la fe de ellos, es decir, Jesús estaba recibiendo la visita de 4 amigos que estaban llevando a un amigo paralítico. Cuando llegan los 4 amigos con el amigo paralítico, hicieron un hueco, dice, en el techo, ¿no? Otros evangelios ahí cambian la escena también, pero es la misma escena. Dice que cuando Dios vio la fe de los amigos, no vio la fe del paralítico, no era la fe del paralítico lo que le estaba salvando, era la fe de los amigos. Mira qué importante tener buenos amigos, ¿no? Oh, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué estaba diciéndole Jesús? Yo te perdono tus pecados. El problema de aquel hombre que estaba paralítico tenía que ver estrechamente con su fe, con el perdón de sus pecados, porque esa persona no se sentía perdonada. Ahora Jesús viene y le dice: tus pecados te son perdonados. En el versículo 21 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es interesante que en este contexto nos damos cuenta que la blasfemia tiene que ver con que yo me ponga en la autoridad de poder perdonar pecados, en que yo me ponga en la postura de Dios, en que yo me ponga en una postura de querer hacerme pasar por Dios. Cuando yo me pongo en esa postura, según este texto del Nuevo Testamento, yo estoy haciendo una blasfemia. Y es de eso de lo que le acusaban a Jesús. Ahora nosotros entendemos de que Jesús no estaba haciendo ninguna blasfemia. Si estudiamos la naturaleza de Jesús, nos damos de cuenta que Él en esta tierra era enteramente Dios y era enteramente humano. Y al ser enteramente Dios tenía la potestad de poder perdonar pecados. Y ese poder lo usó justamente acá. Exacto. ¿No? Para con nosotros de poder perdonar pecados. Exacto, porque Él estaba perdonando los pecados, estaba utilizando ese poder, Eric. Y algo más que menciona la lección es la ocasión en la cual ahí sus discípulos le preguntaban, ¿no? Y le decían: queremos ver al Padre.
Muéstranos al Padre, ¿no? Queremos verlo, muéstranos. Y él decía, no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Ahí tenemos que estudiar mucho la Trinidad, un tema muy profundo de la Trinidad. Pero fuera de todo eso nos damos de cuenta de que es las blasfemias que describe la palabra de Dios es cuando yo me pongo en lugar de Dios y me hago pasar por Dios. Y segunda de Tesalonicenses va a ampliar este panorama. Mira que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, hablando de Jesús, de la segunda venida, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Interesante, se pone en contra de Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Y este es dos versículos que están dentro del contexto escatológico hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que esta Roma papal o esta segunda bestia tiene que ver estrechamente con un poder que se coloca en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Ahora nosotros aquí tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos señalar o atacar a esta iglesia o esta no, o esta sí, pero con todas esas características podemos ir deduciendo de quién es este poder, que se está haciendo pasar por Dios y que se cree como Dios. Y es en esta parte que nosotros podemos encontrar dos bandos. Por un lado, el sacerdocio humano. Y el sacerdocio humano tiene que ver con un grupo de personas que me perdonan a mí de mis pecados. Y por otro lado, el sacerdocio divino, solamente Jesús como mi mediador. Yo cuando estudio la palabra de Dios me doy cuenta que mi único mediador, incluso Juan habla acerca de un abogado, del Paracletos en griego, que tiene que ver habla de eso. Y Hebreos habla de que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Entonces yo no tengo punto de donde perderme. Incluso dice que el sacerdocio de los levitas tuvo que ser pasado al sacerdocio de Jesús. Entonces yo entiendo de que el único sacerdote actualmente que yo tengo es Jesús. Es el único mediador que yo tengo, el único intercesor que yo tengo. Pero si aparece otro poder que quiere reemplazar el lugar de Dios, pues en ese momento yo estoy en una crisis grande y yo tengo que tomar la decisión de aceptar la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que aceptar su verdad. Y si la palabra de Dios me dice que este poder que está haciendo esto no es para mí, es un engaño, yo tengo que tener la suficiente madurez para poder rechazarlo. Así es, Abraham, ¿no? De esa manera nosotros podemos llegar a ver todo este contraste y el gran conflicto que se tiene, ¿no? De poder adorar o bien a Dios o bien al otro poder, ¿no? Sí. Al enemigo, a Satanás, ¿no? Entonces todos estos sistemas y demás a nosotros nos hace ver en realidad a quién estamos prestando la adoración para recibir la marca de la bestia, ¿no? O el sello de Dios. Y lo último con lo que acaba la lección, Eric dice, anticristo no siempre se traduce como contra de Cristo o en contra de Cristo. Anticristo también se puede traducir como en lugar de Cristo. Entonces hay un poder que quiere ocupar ese lugar, y la Biblia dice, ¿no?, que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Es lo que tenemos que preguntarnos hoy, porque el tema de los tres ángeles tiene que ver con la adoración, y la adoración tiene que ver dónde está mi corazón, dónde está mi confianza, en quién estoy depositando realmente mi fe. Y como vimos en la lección, tengo que tener la fe en Jesús. Y la fe en Jesús me ayuda a poder ser salvo por la fe de Jesús. Así es, Abraham. Vamos a terminar con la lección de esta semana, y vamos a hacer una oración especial por cada uno de los amigos que nos han acompañado hasta esta parte de la lección. ¿Te parece, Eric? Claro que sí. Vamos a orar entonces. Oremos entonces. Querido Padre Santo, mi Dios que moras en los altos cielos, gracias te damos porque nos permitiste poder estudiar tu palabra, poder ver, mi Dios, que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos, mi Dios, adorarte a ti, Señor. Queremos que tú puedas recibir toda aquella adoración, Señor, que tal vez el enemigo por alguna u otra situación está interviniendo, mi Dios, y tal vez hasta ahora nuestra adoración no está para contigo, Señor, pero queremos pedirte que tú puedas ayudarnos a que tú
seas, mi Dios, nuestro foco de adoración, que toda adoración que nosotros demos pueda ser a ti, Señor. Amén, Estamos Señor. acá con tu Hijo, mi Dios, que está detrás de la pantalla, con tu hija, Señor, y queremos pedirte por su vida, Señor. Tú sabes cómo está, qué situación se encuentra y a la vez también en dónde está, pues, su tesoro, mi Dios. Tal vez está acá en la tierra, tal vez está en ciertas cosas que Satanás, el enemigo, pone, Señor, pero queremos orar especialmente por cada uno de nosotros, mi Dios, para que tú puedas colocar en nosotros, mi Dios, el poder adorarte solamente a ti, mi Dios, y de poder hacer esa decisión, que es esta palabra muy, muy profunda, mi Dios, esa decisión de poder adorarte a ti, Amén, Señor. Gracias te damos, pues, mi Dios, por todo. Bendice a cada uno de los que están acá con nosotros a través de esta plataforma, mi Dios, y que tú puedas llegar a bendecir y que toda adoración pueda ser siempre para ti, mi Dios. Amén. Estos favores y más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Eric, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos pedirte, pues, que otra oportunidad puedas regresar nuevamente aquí al canal Descifrando la Biblia, para poder seguir estudiando y descifrando más Acerca de la palabra de Dios. Así es. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Claro que sí, no va a ser la única vez, vamos a estar nuevamente acá. Claro, siempre y cuando nos invites. Claro, que de sí. esa manera, pues, para poder estudiar y así como tú decías en el nombre de la página, ¿no? Poder descifrar la Biblia y poder descubrir qué cosas en realidad tiene la palabra de Dios para nuestra vida y guiarnos a Jesús mismo, ¿no? Así es. Eric, ¿te gustaría mandar saludos a alguien tal vez que va a ver este video? Claro que sí, bueno, a todos ahí, a mi familia que no los veo tal vez hace mucho tiempo. Ahí están en la ciudad de La Paz. Saludos ahí, no hay papi, estamos ahí con todo. A mis hermanos de la misma manera, entonces a todos, ¿no? A todos los que ahí me están viendo, ¿no? Muchas gracias, Abraham, por el espacio también de poder estar acá. A ti las gracias, Eric. Bueno, queridos hermanos, con nosotros será hasta la siguiente semana. Si estamos con el video o con el podcast, pues los invitamos también que puedan compartir por sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, manden el repaso de la escuela sabática para que pueda ser de gran bendición para sus vidas. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.